La siguiente figura comercial que vamos a presentar durante estas sesiones es el contrato de arrendamiento. Generalmente conocemos que el contrato de arrendamiento es el que nos establecen cuando estamos buscando un bien mueble, una casa, un departamento, y hay un arrendador y hay un arrendatario. El arrendador como tal es quien posee el bien y el arrendatario es aquel que va a pagar por el uso y goce de ello. Generalmente las transacciones comerciales, pues es como conocemos esta figura de arrendador-arrendatario. Comercialmente existe otra serie de actividades en donde puedes utilizar esta figura. En cada una de nuestras legislaciones se tiene muy bien regulado cuándo aplicar y cuándo no esta figura. Por ello, de entrada, quiero comentarles a grosso modo cuál es la definición de arrendamiento. Como ustedes podrán notarlo, tanto en su libro de trabajo como en la gráfica que les estamos presentando, el arrendamiento se logra cuando dos partes contratantes, ese es el primer término importante, contrato, se obligan recíprocamente una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por el uso y goce de ella, a un dado precio. La renta o precio del arrendamiento puede constituir una suma de dinero o cualquier otra cosa equivalente. Tú como empresario no solo tienes que quedarte con esta idea que es solo para estos bienes, casas. Ya como tal habrás conocido de que ya existen para otra serie de bienes que te pueden ayudar en tu labor operativa del día a día. Una de las cuestiones importantes que tienes que tomar en cuenta para ver esta situación es el beneficio. Tú como empresario tienes que identificar si debes de adquirir completamente un producto o si puedes arrendarlo, si puedes estar rentando el uso de él. Como tal, hay una frase que se comenta en la industria, que el beneficio se encuentra en el uso y goce del bien, y no necesariamente en la posesión del bien. ¿A qué nos referimos? A que te puede generar utilidades y no necesariamente tiene que ser de tu propiedad. Esta figura de arrendamiento es muy importante. Al igual que en los otros mecanismos que hemos visto de apoyo para el empresario, también existen ya figuras muy establecidas en el mercado. En nuestro caso, existen las empresas arrendadoras. Estas empresas arrendadoras lo que buscan es darte esta oportunidad, que uses un cierto producto, un cierto bien y que le vayas pagando en rentas. Una de las herramientas importantes en este sentido es conocer cuáles existen en el mercado. Estas arrendadoras existen de tres tipos. ¿Cuáles son ellas? Las primeras que conocemos, las más usuales en muchos de nuestros países, son las arrendadoras que están ligadas con un banco, con las instituciones financieras. Estas arrendadoras pertenecen a una institución crediticia y tienen esta figura para que puedan otorgar el uso y goce de ciertos bienes. El segundo tipo de arrendadoras son aquellas conocidas como cautivas. Las cautivas son las que pertenecen a una empresa en especial. Por decir, muchas de las empresas, de las agencias de autos, pueden constituir una arrendadora. Esa arrendadora solo pertenece a tal marca de vehículos, a tal agencia de coches. Solo arrendan un tipo de bien posiblemente. En este caso serían los autos. También las instituciones, compañías de cómputo, también han establecido esta figura de arrendamiento y constituyen sus propias empresas para que puedan darte el goce de equipo de cómputo. Por último,
existen las arrendadoras independientes. Aquellas en donde tú te puedes acercar y decirle, yo necesito este tipo de maquinaria, o yo necesito este tipo de software, yo necesito estas computadoras. Al ser independientes tienen esta flexibilidad, que logran un acuerdo con el proveedor, con el productor de lo que tú necesitas. Ellos a su vez adquieren este producto y a ti te lo van a dar para que lo puedas trabajar, para que lo uses, y esta arrendadora de carácter independiente te irá cobrando paulatinamente. Esas son las tres figuras de arrendadoras que existen comúnmente en el mercado. Al igual que las otras instituciones que hemos estado viendo, en tu país existen claras normas para poderlo establecer. Debes de tener una solvencia importante para que sea una arrendadora. En este sentido, tienes que verificar cuál es la valía de ellas y cuál de estos tres tipos te va a servir a ti. En dado caso que tú ya tengas una experiencia crediticia con algún banco ya de tu confianza, que conozca que eres buen pagador, que nunca te ha integrado a su buró de crédito como deudor, podrías utilizar la de un banco. En dado caso, cuando es un producto muy especializado y que tiene ya la figura de una arrendadora, podrías irte por aquella cautiva. O en dado caso de que la empresa no haya creado todavía una empresa de apoyo para dar arrendamiento, entonces podrías integrarte por la independiente. Esos serían los tres elementos a considerar ahí. Pero existen en el mercado dos tipos de arrendamientos. En todos nuestros países se están aplicando como tal. Uno de ellos lo vas a conocer como el arrendamiento de tipo puro. El otro arrendamiento es aquel que se conoce como financiero. Cuando es uno y cuando es otro y cuando te conviene, lo vamos a ver a continuación. Lo importante es que tengas en cuenta que existen estas dos modalidades. El primer tipo de arrendamiento que les quiero comentar es el financiero. Este tipo de arrendamiento lo que busca es que a través de una figura de contrato públicamente establecido, se compromete una parte a dar el uso y goce temporal de un bien a otro, que puede ser una persona física o moral, obligándose este último a pagar una renta periódica que cubra el valor original del bien que se le está dando. Y lo que se buscaría es que al final de este periodo, la persona que ha estado pagando, el arrendatario, se quede con el bien. Este es el arrendamiento financiero. Cuando tú, que estás solicitando un arrendamiento, estás pagando una cuota periódica y al final del plazo, tú te puedes hacer dueño de ese bien. Por ende, tienes que considerar si necesitas o no. Existe una serie de figuras en donde puedes o no quedarte al final con el bien. Pero esa es la función del financiero. En muchos casos, seguramente, como tú lo habrás podido ver, el sector automotriz es sobre el que se carga. Si tú abres un convenio, un contrato de arrendamiento de este tipo, lo que se busca es que al final del periodo, 12 meses, 24 meses, 36, al final tú ya seas el dueño real del bien y se harán todas las transacciones de convenios y de propiedad. En este caso, como podrás ver, los pagos tienen que cubrir
el monto total de lo que cuesta ese bien. No es un bien temporal que vas a poder regresar en algún momento, sino es algún bien que al final de la serie de pagos que vas a hacer, te vas a quedar con la propiedad. Dentro de este criterio es importante señalar que tú, cuando contratas un arrendamiento de tipo financiero, existen algunas disposiciones especiales. ¿Cuál es una de ellas? Que a ti te corresponde, como arrendatario, el mantenimiento, el seguro y el costo de operación de este bien. En algunos casos, como lo acabamos de ver, en la industria automotriz, que pueden tener una arrendadora propia, van a establecer este tipo de convenio contigo. Tú al final del periodo de pagos vas a ser el dueño del bien, el automóvil. Tú durante el tiempo que les estuviste pagando fuiste responsable del mantenimiento y eres responsable del costo de operación. En algunas de nuestras legislaciones, el seguro puede ya venir integrado dentro del cobro. Pero si es necesario que tú lo asegures, tú vas a ser el responsable como arrendatario de asegurar ese bien. En este caso del ejemplo, el automóvil. Esta figura es muy importante porque te va a permitir dar solvencia a tu economía. ¿Qué es lo que busca todo contrato de arrendamiento? Que tú no tengas que erogar en un solo pago la cantidad total del bien. Si tú al final del periodo quieres ser el dueño de este bien que has estado utilizando, el arrendamiento de tipo financiero es el que te conviene. Este arrendamiento, como ves, es muy noble. Te va a permitir al final del periodo tener el producto, el bien. Existen algunas características especiales. Estas características del financiamiento a través de este mecanismo son muy importantes que las conozcas. En cada uno de tus contratos vas a tener que ver qué se incluye y qué no se incluye. Vas a tener que saber distinguir qué tipo de arrendamiento estás solicitando. Lo que se busca como ventaja a través de un arrendamiento financiero son varios puntos. El primero, como lo comentaba antes, que no tengas que pagar de cash, en contado, en el momento, el bien que necesitas para tu operación diaria. ¿Qué beneficio tiene subsecuente a esto? Que vas a tener mayor flujo de efectivo para tus operaciones laborales como tal, para tu operación de trabajo. Y no vas a tener que buscar dinero de la empresa para comprar un bien desde nuevo. Esto es lo que te puede ayudar. Otro beneficio que tienes con el arrendamiento de tipo financiero es que al final del periodo tú eres el dueño. Pero también puedes establecer otros mecanismos con la arrendadora. Al final, tú podrías establecer un convenio con la arrendadora de que ellos sigan poniendo a disposición del mercado tu producto, el bien que estás adquiriendo. Si ya terminó el tiempo del arrendamiento por este bien que se está adquiriendo, tú puedes solicitarle a la arrendadora que a su vez lo subarrende, que se lo dé en uso y goce a una tercera persona. En ese caso, ellos, la arrendadora, como ya tiene toda la estructura montada, lo que va a hacer es darte de cierta forma un ingreso a ti. Si incluyéramos el costo, el ejemplo que comenté hace rato del automóvil, tú a los 36 meses que acabaste de pagar este automóvil, a lo mejor este camión, puedes decir, a lo mejor no lo necesito para mis operaciones, no lo estuve utilizando. En vez de que me lo entreguen a mí y yo lo tenga que revender en el mercado, le puedo decir a la arrendadora, si es que tiene este servicio para ti, que lo subarrende, que busque a un tercero y que le cobre por el uso de él. Obviamente va a ser una cuota
menor a la que tú estuviste pagando durante los 36 meses que ibas pagando. El producto ya es tuyo, el uso de eso ya es tuyo, pero tú le estás solicitando que vía sus actividades puedas subarrendar esta operación. La arrendadora te estará pagando una renta como tal por el uso. Entonces, es una figura muy importante que conozcas qué otros servicios te puede dar la arrendadora. No te quedes con la idea de que al final del periodo, cuando tú ya pagaste todas las rentas necesarias, con su respectivo interés, por supuesto, va a significar de que ya te tienes que quedar con el producto. El uso de él podrías subarrendarlo y utilizar la operación administrativa de la arrendadora para que tú puedas estar teniendo una renta fija mensual. Es una característica muy especial. Como te comentaba, existen dos tipos de arrendamientos. El financiero, como podrás ver, es aquel que busca que al final del periodo tú te quedes, de cierta forma, con el bien que estabas arrendando. Por ende, el otro tipo de arrendamiento que existe es el que se conoce como puro. Este arrendamiento puro, ¿qué establece? Que vía, igual, a través de un contrato de uso o goce temporal de un bien, puedas al final del tiempo no quedarte con el bien. ¿Qué significa? Que no es de tu propiedad. Este arrendamiento es aquel en que tú puedes estar usando este bien, contratarlo por un año para uso y al final lo vas a devolver. Se lo vas a devolver a la arrendadora. ¿Qué beneficio se puede tener en este caso? Un beneficio muy importante es que no se va a incrementar tu cuenta de activos. Tú lo que no quieres es de que tengas una cuenta de activos de bienes muy grande. Lo que tú necesitas es dinero en tu cuenta de bancos. Si tú al final del periodo te estás quedando con el bien, vas a tener inversión en activos que a lo mejor no necesitas. Este tipo de arrendamiento es muy interesante, sobre todo en la industria tecnológica. Como tú sabes, cada 6 meses están cambiando los modelos de computadoras. Si tú adquirieras una nueva computadora, sabes que a los 6 meses ya está siendo obsoleta en el mercado. Aunque tú como empresario sabes que puedes deducirlo, dependiendo de tu legislación, en 2 o posiblemente hasta 5 años. Si tú entras en un programa de arrendamiento, primero sabes que vas a tener el bien y que vas a poder decir, hasta aquí yo nada más quiero este producto con estas características, solo lo necesito 3 meses, 6 meses, 1 año. Y posteriormente lo que puedes solicitar es, cámbiame el modelo, dame un modelo más actual. Y la empresa arrendadora te tendrá que dar vía un nuevo convenio, un nuevo contrato, el nuevo producto que tú le estás solicitando. Pero en vez de que tú hayas gastado en comprar esta tecnología, que sabes que va a ser obsoleta rápidamente, tú lo que vas a tener es la posibilidad de tener equipo nuevo, garantizado constantemente. Como comentábamos en la frase al principio, tú lo que no necesitas es tener la seguridad de que el bien es tuyo. Tú lo que necesitas es que ese bien te rinda y sea productivo para ti. Por eso el esquema de un arrendamiento puro puede servirte también en algunas ocasiones. Cuando existe el final del convenio, a lo mejor fueron por 6 meses, tú puedes tener la opción de comprar el bien, pero ese ya es un segundo convenio, sería un convenio de compraventa con la arrendadora. Recuerda cuál es la diferencia, que quede claro. El financiero es en donde tú al final de las rentas del periodo dado, tú vas a ser el dueño del producto, del bien. En el puro, tú al final del uso que se contrató, no te vas a quedar con el bien, se tiene que regresar.
Por eso en muchos casos, dentro del financiamiento de esta forma, vía arrendamientos, puedes tener un mismo bien. Y si tú decides contratar el arrendamiento vía financiero, vas a ver que en muchos casos es más barato que lo que te costaría el mismo bien vía el arrendamiento puro. ¿Y por qué? Es lógico que el arrendamiento financiero ya está incluyendo el costo del producto más la tasa de interés que la arrendadora se está ganando por haber adquirido en su momento ese producto para ti, y al final te lo va a regresar. No va a ser un producto que se va a quedar en sus bodegas. Por eso es que el arrendamiento financiero podría ser menor en este caso. En cambio, si vamos a un arrendamiento puro, la arrendadora, ¿cuál es su operación? La arrendadora sabe que en un momento dado vas a irle a regresar el producto. Que si este producto ya es obsoleto, ya no va a poderlo utilizar tan fácil. Lo tendrá que revender en algún momento si lo necesita. Entonces es otra operación que ellos tendrán que hacer. Igual, en el arrendamiento puro, la arrendadora, sabiendo que ese bien es suyo y que al final seguirá siendo suyo, va a tener que asegurar el bien. Va a ser otro costo. Si le pasa algo dentro de las instalaciones del arrendador, del arrendatario más bien dicho, la empresa arrendadora es la que va a tener que solventar esos gastos por ese bien. Por ello es que crecen sus costos. Al crecer sus costos, la renta que tú vas a estar pagando en un arrendamiento puro va a ser mayor que al que pagarías por ese mismo bien si fuera el arrendamiento financiero. Lógicamente tenemos que ver también cuáles son los tiempos. No es lo mismo que contrates un arrendamiento a 12 meses que a 2 años, 24 meses. Por eso esas dinámicas tú tienes que conocerlas muy bien y que te den las opciones para escoger. En nuestra siguiente gráfica ustedes podrán localizar qué ventajas y qué desventajas existirán en este tipo de arrendamientos. Ya les comenté un poquito de qué significaría, cuánto te estaría costando, cuál técnicamente es un poco más barato que el otro. Estas actividades van a ser importantes. Antes de ingresar a las ventajas que existen en cada uno de estos tipos de arrendamiento, y en específico me voy a dedicar al puro, que es un elemento más flexible para ti como organización, la dinámica a que se vamos a llevar a cabo es que ingreses a la asociación de arrendatarios que existe en tu país. En la página que a continuación se les indicará, página de internet, ustedes podrán encontrar, previamente a que yo empiece a decir cuáles son los beneficios, cuáles características especiales existen en nuestros países de Latinoamérica. En algunos países hay ventajas fiscales. En algunos países existen actividades contables que te pueden servir y que te sería atractivo que contrates un arrendamiento. No todas nuestras legislaciones son iguales. Aunque el esquema de arrendamiento es muy parecido, en algunos países el nombre ya se le está dando como leasing. Tienes que ver cuáles son los diferenciales. Esa es la actividad que vamos a ir a continuación.
Como lo comentaba, una de las características principales de estos contratos de arrendamiento es el flujo de efectivo. Un valor importante para tu organización es saber si tienes que capitalizarte o si tienes que invertir en ciertos bienes. Vía un arrendamiento puedes obtener estos bienes para su uso y no necesariamente para tener la propiedad. Como lo he venido comentando, las dos características que existen en el mercado de arrendamientos es aquel arrendamiento financiero en donde al final del periodo tú vas a ser el dueño del bien, o aquel arrendamiento de carácter plenamente puro, en donde al final del periodo tú devolverás este bien en dado caso. Puedes establecer algún contrato posterior de compraventa con la arrendadora, para que ese bien que en algún momento estuviste arrendando de característica plenamente pura pueda ser tuyo. Pero el origen del contrato es que en su momento puedas devolverlo a la arrendadora. Hay varias cuestiones que a ti como empresario te deben de interesar en el arrendamiento. Estos puntos que vamos a observar a continuación y que tú ya tienes en tu primera lámina de este segmento, te van a indicar claramente qué beneficios puedes obtener al estar arrendando. En específico, ahorita vamos a generalizar beneficios en el arrendamiento puro. Existen tres tipos de beneficios: los fiscales, los administrativos y los netamente operativos. Vamos a introducirnos en cada uno de ellos. Los beneficios que se consideran sobre impuestos fiscales son varios. El primero y más fácil es que en tus registros contables que lleves no va a aparecer un activo más si estuvieras adquiriendo el bien. Más bien, la operación que tú tienes que hacer contablemente es ingresar a la columna de gastos este arrendamiento, esta renta que mes con mes vas a estar pagando. ¿En qué te beneficia esto? Que en el momento que hagas tu declaración fiscal, si estás integrando este gasto sobre rentas vía un arrendamiento, tú sabes que estás usando el bien y que no te está significando un activo como tal, que no lo vas a tener que estar depreciando, sino que ya lo incluiste nada más en una columna de gastos. No tienes que hacer más operaciones administrativas o contables. Ese es un beneficio que puedes tener en el momento de operar. Por supuesto, otro beneficio que puedes llegar a tener en el momento fiscal es que no vas a tener que pagar por este bien que estás utilizando el impuesto al activo. Como lo comenté en el segmento de impuestos, en muchos de nuestros países, a nosotros como empresarios, se nos cobra un impuesto por los activos que tenemos. Por ello, en el momento de que no se registre que tienes una nueva propiedad, tu pago por activos será menor. Aunque tú tengas la maquinaria en tu lugar, aunque tú la estés utilizando, como no es directamente de tu propiedad, no se te va a cobrar por ello que tienes. Por eso, como empresario, lo que vas a lograr es disminuir este pago, en el caso de que en tu país tengas la obligación de pagar por los activos de la organización. Otra ventaja de carácter fiscal que existen en la mayoría de nuestros países es que los pagos por rentas son deducibles vía gasto. En muchos de nuestros países esta deducción puede ser hasta del 100%. Cuando uno está pagando una renta, y en especial por arrendamiento, puede existir la posibilidad de que este gasto que tú estás integrando al rubro de gastos sea deducible. ¿Qué significa? Que no sea un impuesto que se te vaya a cobrar.
Por ello tienes que revisar muy bien la legislación y saber hasta qué grado es deducible los gastos de tu empresa. En algunos de nuestros países hasta un cierto monto puede ser deducible. En algunos otros el 100% de los gastos pueden entrar dentro de este aspecto de deducibilidad de impuestos. Por eso tienes que considerar claramente que la figura del arrendamiento te va a servir para algunas características especiales. En el segundo punto que quisiera tocar en este momento son los beneficios operativos que tú tienes como empresario. Fuera de estos aspectos que te ayudan en tu contabilidad para hacerla más fácil, de cierta forma, para reducir tus impuestos, existen unos tratamientos especiales vía la operación de tu empresa que te van a beneficiar teniendo un esquema como este. En el primer aspecto quisiera comentarles que la operación es muy importante. En un esquema de financiamiento vía arrendamiento puro, como lo comenté hace unos momentos, tienes una ventaja muy especial. Esta ventaja es que en el momento de que tú terminas tu contrato, en ese momento puedes solicitar que te integren nueva maquinaria al mismo precio. ¿Qué me refiero? Como lo comentaba en el caso de las computadoras, tú estableciste un contrato de arrendamiento por un año para un tipo de máquina determinado, con unas características tecnológicas significantes. Después, con el paso del tiempo, esta maquinaria se vuelve obsoleta. El equipo de cómputo se puede volver obsoleto rápidamente. Por ello, al finalizar tu contrato, puedes decir a la arrendadora: vamos a establecer un nuevo contrato y necesito que me cambies este equipo. Necesito las nuevas maquinarias, la nueva tecnología. Por ello, ya no vas a tener la carga de tener un equipo físico que a lo mejor tú compraste y que ya se volvió obsoleto en el mercado, sino lo que va a hacer la arrendadora es darte equipo nuevo, con la tecnología que tú le estás solicitando. En ese caso, lo que te permite es estar constantemente a la vanguardia. El caso que estoy poniendo es muy simple: computadoras, todo el mundo lo entendemos. Sabemos de que en nuestros países existe una depreciación del valor de ellos, que sería otra ventaja fiscal y también operativa. Como no es tu bien, no tienes que hacer este proceso operativo administrativo de hacer los cálculos de cuánto vale esa depreciación. Y mejor para ti, puedes estar cambiando constantemente de tecnología sin la necesidad imperiosa de que vas a tener que pagar desde el principio todo por ello. Otro beneficio que tienes es, obviamente, en el mismo reemplazo y mantenimiento de los bienes. Como te comentaba, en el arrendamiento financiero, en grandes casos tú eres el responsable del mantenimiento. En el arrendamiento puro, no. Normalmente la naturaleza de este arrendamiento significa que la arrendataria es quien también se va a hacer cargo de que se componga y se mantenga el equipo. En muchos casos se le es más fácil que se compre un nuevo instrumento o que se tengan técnicos especializados para que le den el servicio. Por eso, como comentaba, en muchos casos el arrendamiento puro es más caro que lo que significaría el arrendamiento financiero, porque la arrendadora se tiene que hacer y cubrir estos gastos de mantenimiento, si está así contemplado en tu contrato. Otra de los beneficios que existen en este modelo de arrendamiento puro es la rápida obtención del bien. ¿A qué me refiero? Tener la disponibilidad de un bien sabemos que es difícil. Ya vimos qué tipo de arrendadoras existen en el mercado. Si es una arrendadora especializada, sabes que en el momento del contrato es posible que ya tengas el producto para su uso.
Por eso, lo que buscan las arrendadoras especializadas es ya tener un bloque de productos especializados, que en el momento en que un cliente le solicite ese, pueda entregárselos inmediatamente. La arrendadora, con la capacidad financiera que tiene, si tú le solicitas que te arriende una maquinaria, una tecnología que se tiene que hacer especialmente para ti, tendrá que solicitar al proveedor de esta maquinaria que haga este trabajo, que haga esta máquina especial. Si tú garantizas el pago constante, lo que va a hacer la arrendadora es pedir una fianza, uno de los temas que acabamos de ver. ¿Para qué? Para que eso a su vez garantice el pago si tú no llegases a pagar constantemente tu renta. ¿Cuál es el beneficio del proveedor? El proveedor por todos lados está seguro. Hay una institución sólida, la arrendadora, que le está diciendo, aquí está el dinero, yo te justifico que se va a hacer el pago. Si la arrendadora en su momento tuviera alguna problemática financiera, tiene el respaldo de la afianzadora y la afianzadora entraría al desquite, como lo conocemos. Por eso el proveedor, muchos proveedores, les gusta esta herramienta. Significa de que a través de esta intermediación van a poderle adquirir bienes que pueden ser muy caros, muy especializados, que va a tener que elaborarlo y que sus costos de elaboración van a estar garantizados vía estas herramientas que tenemos en el mercado, vía estas arrendadoras. Por eso es muy importante que veas estas características. Posiblemente a ti como empresario que llegas por primera vez con un proveedor y le dices, quiero comprar vía mensualidades un producto tuyo, te va a poner una serie de garantías que tienes que poner antes. Por eso estas figuras, la arrendadora en su carácter de empresa sólida va a garantizar el pago. Por eso es más fácil que vía una arrendadora tú puedas adquirir estos productos y no solo adquirirlos, sino dependiendo del tipo de convenio que estás adquiriendo, nada más pagues la renta mensual de él y no necesites el activo al final de él. Otra ventaja que tienes de carácter operativo es que minimices la obsolescencia. Como ya lo comenté, el arrendamiento puro lo que busca es que al final del periodo de contratación te puedas deshacer de ese bien, que no lo tengas dentro de tu parámetro de activos. Por eso, el minimizar la obsolescencia es muy importante. Tú bajo este esquema de arrendamiento puro, lo que te permite es estar constantemente en la vanguardia. Poder ir creciendo en tecnologías, escalar. Esa es otra ventaja que tú como empresario puedes llegar a tener bajo un esquema de arrendamiento y de un arrendamiento puro. Otra de las características que te pueden ayudar en la operación diaria de tu negocio es que tienes y conoces que a través del contrato que has establecido vas a poder tener una serie de ventajas adicionales. Como lo comentamos, en un financiamiento puro, en un arrendamiento de esta característica, en tu contrato puede haber la posibilidad de que tú no tengas que pagar por el seguro del producto, que no tengas que pagar por el mantenimiento del mismo. Es una actividad que ya te libera. ¿Cuántas veces hemos visto otros empresarios, a lo mejor en las empresas que hemos llegado a trabajar, de que la obligación de contratar el seguro es imperante? En este caso, tú ya sabes que teniendo equipo arrendado, en renta, bajo un esquema puro que contempla que el seguro viene incluido, tú ya te tienes que deshacer de esa carga. Tú ya no te tienes que preocupar que en algún momento tienes que soltar un cheque especial. Ya viene incluido en este contrato. ¿Te va a salir un poco más caro? Claro. Pero administrativamente en tu operación ya no vas a tenerte que preocupar por sacar un cheque especial por el seguro, un cheque especial por el mantenimiento. En este caso, tienes que contemplar esto.
Si tú eres una empresa pequeña, esta ventaja te puede servir. Que te desligues de toda esta serie de actividades que te cuestan en tiempo y en dinero. Puede sonar más caro, sí, efectivamente, pero esa es la habilidad que tú como empresario debes de tener. Saber si te conviene adquirir un producto, la adquisición de este producto, tienes que asegurarlo y le tienes que dar mantenimiento. O si te es más conveniente que vía un convenio de arrendamiento general de carácter puro, tú puedas utilizar el producto y sepas que vas a tener el mantenimiento y que si algo le pasa ya venía dentro de tu póliza que estaba asegurado. Ese es otro elemento. Por último, dentro de tus actividades operativas, otro elemento que te puede servir es que si se necesitan adaptaciones a tu producto o si necesitas ampliar como tal el proceso, tú puedes establecerlo con la arrendadora. En muchos casos hemos visto en la industria automotriz que se compran camiones. La agencia automotriz lo único que te va a ofrecer es ese camión. Si tú necesitas que sea refrigerado, vas a tener que contactar a una empresa que te haga la adecuación especial al camión. Si tú como empresario necesitas un camión con algunas características específicas, tú ya vía el arrendamiento le puedes decir, necesito un camión con estas características. Tú te preocupas, tú te despreocupas más bien dicho, de esa actividad operativa de tener que ir a buscar otro proveedor y decirle, necesito un camión con estas características, necesito este equipo de refrigeración. Cuando tú ya haces este convenio de arrendamiento, tú le dices a la arrendadora, necesito un camión de 3,5 toneladas, por decir un caso, y necesito que tenga equipo de refrigeración. La función del arrendador en este caso es conseguirte el producto que tú le estás solicitando. Él hará todos los flujos necesarios para que tú tengas este producto para su uso. Entonces te deslinda, como puedes ver, de esta actividad operativa de tú estarte preocupando por esta serie de actividades. Te simplifica tu actividad como empresario y te enfoca por lo que vas a ganar dinero, no por tus otras actividades. Por eso, un arrendamiento es importante. No lo estoy considerando como que fuera la opción mayor que puedes tener. Tú tienes que considerar cada uno de los elementos que te he ido mencionando durante este tiempo. Pero también existen otro tipo de ventajas, unas ventajas muy importantes para ti y que es de carácter financiero. Tú seguramente ya lo habrás visto en tu módulo de finanzas. Aquí nada más las quiero enumerar a grosso modo. Te van a servir. No están apareciendo ahorita en este momento dentro de tus láminas integradas. Pero sí en tu libro de trabajo vas a encontrar que existen ellas. Voy a mencionarlas algunas, pero como podrás ver es una larga lista en donde tú tendrás que considerar si por esos elementos de beneficio te sirve un arrendamiento. La primera ventaja que tienes de tipo financiero. Como lo he venido comentando, tienes disponibilidad del capital. No necesitas adquirir desde el principio todo el bien. Vía tus rentas, paulatinamente vas a ir pagando este. Si es arrendamiento financiero, sabes que al final de estas rentas tú serás el dueño del bien. Si es arrendamiento puro, tú sabes que te podrás deshacer de él o en dado caso podrías establecer un contrato de compraventa con la arrendadora. Ese es un beneficio financiero que tienes. El flujo de tu dinero no lo vas a tener que invertir en la adquisición de un bien. Solamente vas a estar pagando por el uso y goce temporal. Otro elemento importante que está a consideración es que no se necesita, en todo caso, contratar algún responsable, algún recurso para financiarte. ¿A qué me refiero en especial? Que no tienes que dar ciertas garantías.
En muchos de nuestros países, si utilizamos el crédito comercial vía la banca, ¿qué es lo que te pide? Te pide una garantía. Seguramente te hará una investigación en el buró. Si pides un crédito vía la banca, sabes que tus tasas de interés por ese bien van a ser muy altas, porque es un crédito general. Al banco no le importa si estás adquiriendo un camión para tus operaciones administrativas o si estás adquiriendo un automóvil para ti mismo. El banco te dice, te vamos a prestar $30,000. Hagas lo que hagas con él, es tu problema. En este caso, el banco te va a solicitar una serie de garantías con una tasa de interés muy alta. En cambio, en el esquema de arrendamiento, ¿qué ventajas tienes? Que independientemente que la arrendadora pertenezca al banco, que pertenezca a una empresa fija o que sea una arrendadora abierta, ellos por el flujo comercial que tienen, ya tienen sus socios comerciales. Ya saben que adquirir un producto para arrendamiento con tal o cual empresa o de la misma empresa les va a significar que va a tener costos financieros menores. Por ello, la tasa de interés que te cueste arrendar este producto, este bien, va a ser menor que lo que te podría estar cobrando el banco comercial. Es un elemento importante. La arrendadora lo que se busca es tener bienes para ti. El banco lo único que va a buscar es darte un capital abierto. Tú tendrás que hacer uso de él. Otra ventaja que tienes en el aspecto financiero, que tu tasa de interés por estar en un programa de arrendamiento puede ser menor a lo que te estaría cobrando un crédito comercial de la banca. Por otro lado, siguiendo en este aspecto de la banca, tú sabes que tú tienes unos montos máximos crediticios con ellos. Si tú por adquirir un bien tienes que solicitar una línea de crédito, sabes que para otras de tus actividades ya no vas a poder tener esta línea de crédito o será menor. Por ello, una de las ventajas financieras que tiene el arrendamiento es que al establecer esta relación de negocios con ellos, tu línea de crédito queda abierta, se mantiene intacta. No tuviste que ir a tocar la puerta del banco y decirle, necesito un crédito. Por lo cual tú podrás utilizar este crédito comercial bancario en otras actividades de tu operación, pero ya no en la adquisición de bienes. Otro elemento que tienes que considerar que te beneficia a ti en la parte financiera es evitar, de cierta forma, el pago de enganches, de adelantos y de otros cargos. Si tú te recuerdas, en la figura esta que todos conocemos de arrendamiento, la más básica es el arrendamiento de casa. Este arrendamiento de casa no tienes que acercarte a una empresa arrendadora, no en todos los casos, pueden ser en trato entre personas físicas. Ahí sí te pedirán un enganche, 3 meses de anticipo, cuestiones de estas. En este convenio de arrendamiento, vía una empresa arrendataria, te eliminas de muchos de estos cargos. Tú sabes que nada más con estar pagando periódicamente la renta por el uso, con eso va a ser suficiente. No se te va a pedir un anticipo. En algunos casos, como son el arrendamiento de autos, sobre todo en la parte de financiamiento, en el arrendamiento de tipo financiero, ahí sí en algún momento posiblemente te pidan de que en diciembre, supongamos, te soliciten alguna cantidad mayor de esa renta para disminuir tu tasa de interés. Puede ser. Eso queda al principio estipulado en tu convenio. Ten cuidado con él. Pero en la generalidad, un contrato de arrendamiento vía estas instituciones lo que te permite es que no tengas que pagar por anticipado, no tengas que pagar por un enganche o no tengas que pagar en alguna parte del ciclo un pago exorbitante que a lo mejor no puedas.
Lo que se busca es que tus pagos sean constantes y fijos. De todas maneras, revisa en el momento que vayas a hacer estas cláusulas. Son muy importantes. Otro de los elementos que debes de considerar en el momento de hacer un contrato de arrendamiento y que pueden ser beneficios para ti es el vencimiento. Cuando vence este contrato, como lo hemos comentado, en el aspecto financiero el producto es tuyo, el bien es tuyo. Pero a lo mejor puedes solicitarle a la arrendadora que vía sus contactos comerciales subarrende el bien que adquiriste. ¿Y qué significaría? Que tú estarías recibiendo alguna renta mensual vía de la arrendadora por estar haciendo esas operaciones. En el caso del arrendamiento puro, no te tienes que preocupar por eso. En el momento en que se acaba el contrato, tú puedes decir, renuévenmelo, quiero la misma maquinaria o necesito una nueva. Cambio de contrato, necesito estas características. Muy importante que veas cuál es el periodo de vencimiento de estos contratos. Los contratos de arrendamiento generalmente son sencillos, son largos, complicados de cierta forma, pero tienes que leer hasta las letras pequeñas, porque se presta a malos entendidos. ¿Qué elementos son los básicos que tiene que tener tu contrato de arrendamiento? Dentro de la industria podemos mencionar los siguientes. Por lógica, existe el contrato de arrendamiento que debe de tener el nombre del arrendador y el nombre del arrendatario. ¿Quiénes son los responsables de cada uno de ellos? Dentro del contrato de arrendamiento, si son empresas, el arrendatario y el arrendador, que es la institución, deben de decir no solo qué sociedad anónima, qué tipo de empresa es la que está constituida ahí, sino tienen que decir quiénes son los representantes legales de cada uno. Es muy importante que quede claro y establecido cuáles son los elementos que debe de contener el nombre del arrendador y del arrendatario. No solo es eso, no solo es decir Luis Roberto Mendoza es parte del arrendador y es quien tiene pleno uso y goce de poderes, sino también debe decir con qué ubicación se le localiza a esa persona. Ese es el fundamento de todo contrato, como usted lo conoce, como ya se vio en este mismo módulo. En el contrato de arrendamiento tiene que quedar clara las dos figuras que lo contienen. El siguiente punto es el bien objeto. ¿Qué tipo de herramienta se está adquiriendo? ¿Qué tipo de bien? ¿Qué tipo de activo es el que uno va a dar para el uso y el otro lo va, como tal, a manejar? El bien objeto. Dentro de eso, por lógica, tiene que quedar claramente establecido qué características debe de tener. En el caso de un automóvil, que es el caso más popular, te vas a encontrar que existen varias características de un auto. Que tú a lo mejor necesitas un auto con tantas puertas, hasta el color se puede establecer. Con tales características, si necesita que ya venga rotulado al nombre de tu empresa, si tú lo vas a rotular. Toda esta serie de parámetros que tiene que incluir tu contrato son muy importantes. Entre más específico sea, mejor para las dos partes. Tú no recibirás un bien que tú a lo mejor no necesitabas o con las características que creías que te iban a entregar. Entre más pormenorizados sean las características del producto que estás solicitando vía el arrendamiento, es mejor. Te eliminarás problemas y asegúnes que existen en estos contratos. Otro elemento muy importante es el plazo en que se va a gozar el bien de este uso. Normalmente las empresas arrendadoras te están solicitando un mínimo de 3 meses. Lógicamente depende de qué tipo de contrato estamos estableciendo.
El contrato que se basa en financiamiento puro, estamos hablando de que tú puedes establecerlo a lo mejor hasta de un mes, o a lo mejor hay arrendamientos hasta de 15 días, cuestiones, por decir, en convenciones se aplica mucho esto, en donde tú por 15, 10 días, 5 días, arriendas equipo de cómputo, sonido, bocinas. Sabes que al final del tiempo no te van a cobrar como si estuvieras comprándolo de nuevo. Y solo por el periodo que lo vas a utilizar se te va a cobrar. Por eso el tiempo es importante. En el arrendamiento financiero, en donde tú tienes al final que quedarte con el producto, los tiempos normales que se manejan en la industria, dependiendo también el bien y el costo, son 6 meses, el tradicional a 12, 16 meses, 24, 36 meses. Entonces, dependiendo del tipo de arrendamiento, sabrás también cuáles son los tiempos e intervalos que manejan tradicionalmente. Otro aspecto importante que debe de contener este contrato es el monto del bien. Tú como empresario que estás contratando vía este instrumento, tienes que conocer que ese auto, que esa planta, que esa maquinaria cuesta tanto. Tiene un costo de $1.000.000. ¿Por qué te sirve esto? Porque dependiendo del tipo de contrato de arrendamiento, de las características, en algún momento posiblemente tú le tendrás que dar mantenimiento. En algún momento tú tendrás que asegurarlo. Entonces, en este contrato, tú todavía no vas a tener como tal la póliza, no vas a tener la póliza del documento y no vas a tener una factura por el bien que te están dando. Lo único que te van a dar son tus recibos de pago. Pero tú, si necesitas en algún momento asegurar este bien, entonces en ese caso tú tendrás que saber que el monto del bien es tanto y que con tu contrato de arrendamiento puedes garantizar el monto a la aseguradora. Ese es otro punto importante y mínimo indispensable que debe de tener tu contrato. Por último, los pagos aplicables. Se tiene que identificar cuál es el monto que se va a pagar y en qué tiempos. ¿Cuál va a ser la renta? La renta tradicionalmente está dividido en dos aspectos. Uno es el costo por el capital, que es el valor del bien inmueble que se está adquiriendo, que se está usando. Y el otro es el interés. El interés que te está cobrando la arrendadora porque puedas hacer uso del mismo. Como les comentaba, dependiendo del tipo de contrato, se identificará qué tipo de interés te van a manejar. Si es un plazo muy largo que vas a contratar este bien, pues el interés será alto. En algunas cuestiones el interés podrá ser menor si tú ya tienes alguna experiencia crediticia y de arrendamiento con la institución. Por eso tienes que saber claramente qué tasa de interés te pueden estar manejando. Si tú eres una empresa sólida, que de acuerdo a los documentos que has anexado para que te den un crédito vía arrendamiento, una renta, entonces tendrás que dejar claramente que tu solvencia es significativa y que no te tendrán que cobrar una tasa alta de interés por estar arrendando, porque eres solvente de cierta forma y no se estarán arriesgando contigo. Por ello, estos son los elementos indispensables mínimos que debe de tener tu contrato de arrendamiento. Existirán otras herramientas, como puede ser una fianza, como lo vimos. Estos tienes que considerarlos y retomarlos. En breve veremos otras herramientas que te sirven de estrategia, otras empresas que te pueden ayudar, sectores de apoyo que sirven en tu dimensión diaria y tu actividad operativa. Por el momento sería todo.